damos la bienvenida a la economista Marjorie Chávez. Ella es asambleísta por el Partido Social Cristiano, es parte de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Economista Chávez, bienvenida. En alguna entrevista que tuvimos con uno de los expertos en Derecho Constitucional en el Ecuador señalaba que las mujeres son quienes tienen que pronunciarse fundamentalmente sobre este tema que genera polémica, la penalización de la despenalización, del aborto que fue ordenada por la Corte Constitucional, dejando la normativa pertinente y el detalle a que los asambleístas le den forma en un plazo que incluso ya ha concluido, pero que se encuentra en un espacio de reflexión, en un paréntesis que han pedido los asambleístas justamente para tratar sobre el informe que se ha generado ya y que será definido en pocos días ya en forma definitiva por la Asamblea. Quisiéramos conocer cuál es su posición con respecto a este proyecto. Muy buen día, Gustavo. Un fuerte abrazo a toda la audiencia y un saludo desde la capital. Efectivamente, la Asamblea abordó de la sesión, comenzó la sesión esta semana, no se la terminó. Esperamos que el debate en sí, ya las intervenciones de los asambleístas, continúe la próxima semana con el objetivo de poder hacerlo también en presencialidad. Hasta esta semana estaremos en la virtualidad por el número de casos de contagio de COVID que tiene la Asamblea Nacional. Y yo, pues sin duda, comparto lo que usted comentó al inicio, es decir, quien despenalizó el aborto por violación en Ecuador es la Corte. Y a nosotros ahora pues nos corresponde pues hacer una normativa que no deje vacíos, que sea clara y que permita una reglamentación oportuna. Y eso es lo que la Comisión ha intentado hacer, más allá de las observaciones que yo a título personal pueda tener de los informes que se han realizado. Recordemos que hay dos informes, uno realizado, por la mayoría de la Comisión, otro por 3 legisladores que aparentemente no han estado de acuerdo. Pero lo que podemos ver en estos informes son los nudos críticos, ¿verdad? Plazos de requisitos y un tema de objeción de conciencia que tampoco pues está claro. Independientemente de cuál sea nuestra visión respecto al aborto como tal o al aborto por violación, lo que le corresponde a los legisladores ahora es entender que estamos legislando no sobre ese tema, porque esto ya lo dijo la Corte, no es un delito en nuestro país el aborto por violación. Lo que estamos legislando es armando todo el ambiente para que pues no queden dudas respecto a una reglamentación que tiene que venir por parte de las instituciones. Ahora, ahí es donde se ha entrampado la Asamblea Nacional, donde el debate sigue versando sobre la problemática, no sobre lo que tendríamos que hacer. Asambleísta, no sé si me está escuchando. Pero yo pienso pues que esta semana tomaremos con madurez política una decisión. La controversia en este informe son, como le comenté, los plazos. Se habla de 20 semanas. Asambleísta, me está escuchando porque esta es una entrevista y quisiera preguntarle. ¿Sí me está escuchando? Sí, claro. Ya, aparentemente no estaba escuchándome. Quería preguntarle, resaltando la importancia de que hay que ir tomando definiciones, ya que con todo lo que se ha dado, se han generado dudas de que se puedan recoger los 70 votos en la Asamblea para aprobar esta propuesta de la Comisión. Y es importante ir definiendo, por lo menos con los asambleístas que podemos conversar, particularmente con las asambleístas, las mujeres, su criterio sobre este proyecto. ¿Qué piensa usted en términos generales sobre la propuesta y sobre algo muy concreto que en definitiva ha conminado la Corte Constitucional a que se decida por parte de los asambleístas y que tanta polémica ha traído el tema de la temporalidad? El hecho de que en primera instancia la Comisión propuso 28 semanas generó prácticamente un escándalo en el país. Ahora se habla de
20 semanas, de 22 semanas, según el caso. ¿Cuál es su posición muy concreta, si es que es posible conocerla? Mi posición concreta frente a este tema ha sido y es que si bien defiendo la vida en un sentido amplio, la dignidad de la vida también incluye la dignidad de la mujer que ha sido vulnerada. En este sentido, sin duda, es ella o esta mujer quien tiene que tomar la decisión. Además, es la mujer quien va a soportar también las consecuencias y quien ya estaría viviendo una situación pues difícil en todos los sentidos, donde el Estado no ha sabido darle y garantizarle su seguridad. Yo no estoy de acuerdo, nunca estuve, antes de que ya deje de ser delito, con que se criminalice una mujer que después de ser violada, pues decidió abortar, de manera que yo soy de la línea de apoyar un informe coherente para poder tener una reglamentación clara lo más pronto posible. Y por supuesto me pongo del lado de la madre, de la dignidad de la vida, entendiendo por supuesto también las diferentes posiciones que hay al respecto, pero dentro de esta perspectiva hay que discutir, permitiéndonos reevaluar en su complejidad las políticas públicas de acuerdo a las necesidades, no proclamando un comportamiento moralista, sino desde el respeto a la vida y el respeto sobre todo a las decisiones y necesidades de una mujer que ya ha sido vulnerada. En el tema de la temporalidad, que están, reitero, conminados a decidir, ¿cuál es su criterio? Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos informes en su totalidad, ¿verdad? Manejan 20 semanas, 6 semanas, que en los requisitos existe un formulario, luego que no exista, pero en realidad pensaría yo que el primer informe, el informe de mayoría, es el que está mejor elaborado. Lamentablemente no vemos todavía el texto final, porque recordemos que en la sesión del pleno anterior, la presidenta de la Asamblea, cuando suspende la sesión, también le pide a la comisión que vuelva, digamos, a revisar el documento con observaciones que se han realizado para que nos den un documento mejorado. Así que de manera general no hemos podido ver el documento final con el cual se va a debatir la próxima semana. ¿Hay alguna posición interna del Partido Social Cristiano? Sabemos también, o sospechamos más bien, que allí hay posiciones divergentes, pues hay algunos asambleístas que han opinado coincidiendo con las posiciones de los grupos pro vida. Sin duda, por supuesto, y es absolutamente respetable. Es algo que respeto y además admiro las causas peleadas con coherencia. Y en algún momento, dependiendo de la temática, he peleado también en ellas. Pero en este caso en particular, el partido, creo yo que no solo nuestro partido, quizá también los otros, pues dejan la objeción de conciencia, ya que este tipo de decisiones influyen en el fuero interno de cada uno de los legisladores. Y aparentemente sí, tendremos un bloque que tiene diferentes puntos de vista, tendremos votos a favor, votos en contra y eventualmente también se podrán ver abstenciones. Bien, pasemos a otro tema. Siendo parte usted de la Comisión de Relaciones Internacionales, ¿qué opina sobre lo que está realizando el presidente Lasso en Colombia? Ayer ha participado con miembros de la Alianza del Pacífico y aspira a concretar el ingreso a este grupo comercial económico en el mes de marzo, y por otra parte el día de hoy estará en ProSur, el Foro para el Progreso y la Integración de América del Sur. Pues creo que es positivo, siempre lo ha sido. Escuché parte de la intervención de su invitado anterior, también una pregunta al respecto. Pues yo además como miembro de la comisión hemos intentado apoyar este proceso. De hecho hay un grupo parlamentario que apoya la realización de las alianzas internacionales. Es importante sin duda, ya que Ecuador pues necesita fortalecer sus relaciones internacionales. Es importante, por supuesto, también la presencia del Ejecutivo y ampliar los mercados para nuestros empresarios. El presidente nos dijo más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, y si no se realizan
estas actividades internacionales también, si no se hace énfasis en la diplomacia parlamentaria en su momento, pues no vamos a tener este resultado. Yo personalmente he hablado con el ministro Prado, por ejemplo, por ciertas preocupaciones que existen de diferentes grupos, sobre todo pues de la Sierra Ecuatoriana, con quien yo he tenido conversación con varios gremios, sobre estas alianzas. Yo pude ver también de la conversación con el ministro Prado, pues que lo tienen claramente identificado y están peleando pues por velar también por los intereses de la industria nacional. Nos hablaba su invitado anterior sobre las flores, nos hablaba pues, sobre otras actividades, la agricultura. También, por ejemplo, podemos hablar de manufactura y diferentes sectores que sienten que quizá en sus análisis los puede perjudicar una apertura, donde tendríamos no aparente igualdad de condiciones con monstruos en diferentes industrias, como por ejemplo México. Esta fue una de las preocupaciones más grandes que hemos podido identificar también en las charlas que hemos realizado en la Asamblea Nacional, pero pues pude conversar con los ministros y ellos manifiestan que están al tanto y que están intentando pues equiparar la relación de estos acuerdos internacionales. Y como dice Martí, estimado Gustavo, uno de las asimetrías, porque tenemos que entender que efectivamente a nivel de mercado somos un país pequeño, pero desde las asimetrías buscamos luchar por nuestros derechos y mejorarlos. Quisiera preguntarle si es que ha llegado a conocimiento de los asambleístas denuncias que está realizando un consorcio noroccidental sobre una obra que se pretende realizar, que está ya en marcha aquí en el sur del país, que lleva adelante la empresa Elegaustro, instalación de un sistema de generación eléctrica eólico. Hay denuncias del consorcio noroccidental de irregularidades y ha pedido una intervención de la Contraloría. Elegaustro ha dado declaraciones públicas a través de su gerente sobre este tema y señala que son únicamente celos de carácter empresarial tras haberse realizado el concurso siguiendo los debidos procesos. ¿Conoce usted sobre este tema? Soy yo quien ha puesto la denuncia en Contraloría. Yo personalmente entregué la denuncia en manos del ingeniero Carlos Refrío, y lo hice porque pues tengo la obligación de realizarlo como funcionario público, como asambleísta y como ciudadano. Si vemos el aparente incumplimiento de la ley o el cometimiento de una infracción o de un delito, tenemos que hacerlo, y con la documentación que yo he adjuntado además a la denuncia realizada, se comprueba que hay 3 irregularidades, como lo he comentado en varias ocasiones. Encontramos que en un contrato particular se hace la delegación para contratar al proveedor de un contrato público, es algo que llama mucho la atención. También vemos un aparente e ilegal procedimiento de contratación de régimen especial por proveedor único, y también otro de los temas puntuales que yo aclaro en la denuncia es sobre el incumplimiento de la preferencia que tienen que existir de bienes, obras y servicios para contratar a los actores ecuatorianos de la economía popular y solidaria, micro, pequeñas, medianas empresas. Estos son los 3 puntos que he encontrado irregularidades en el desarrollo de lo que usted bien menciona, es la segunda fase de la puesta en operación del proyecto eólico Minas de Huascachaca. Esta segunda fase también haya tenido un proceso de contratación corporativo extraño, es decir, la empresa Elegaustro contrata a una empresa china, esta empresa es china, crea su propia empresa en Ecuador, y a su vez esta empresa creada con papeles en Ecuador contrata a un consorcio colombiano, además por un monto mucho menor, ¿verdad? El primer contrato era de $11 millones y luego pues contrata al consorcio colombiano por el 100% de la obra por $7 millones. Entonces, todas estas observaciones las he presentado, las he documentado y las tiene ya el Contralor para que sea él quien toma pues la investigación correspondiente y dé una respuesta, en este caso, a los ciudadanos.
El Gaustro, le reitero en declaraciones de su gerente, ha señalado que espera con tranquilidad cualquier auditoría, análisis que realice la Contraloría. ¿Cuáles ve usted, además de lo que ha mencionado, o de lo que ha mencionado, quizá los temas más críticos en los cuales la Contraloría podría actuar? Los tres. No es que hay un tema más importante que el otro. Aclárenos, por ejemplo, en lo de la delegación para contratar un proveedor. Y hay que sobre esos tres temas trabajar. En la delegación para contratar un proveedor, ¿qué irregularidades hay? En la delegación para contratar el proveedor ecuatoriano, a ese punto se refiere, el contrato de servicios conexos, que es esta fase, cayó en manos del mismo contratista internacional chino, a quien se le adquirieron los aerogeneradores, torres y equipos asociados. Ciertamente, el contratista extranjero constituyó una compañía ecuatoriana para cumplir con un velo de legalidad suficiente que le permita desviar la atención de los órganos de control, pero no es más que una estructura irregular para saltarse estos criterios de preferencia previstos por la ley. Hemos visto además la diferenciación en el precio, ¿verdad? Hablamos de un contrato inicial de 11 millones y luego esta subcontratación de 7 millones por el 100% de la obra. Entonces, ¿cómo es posible que en este caso Dongfang Ecuador subcontrate la prestación de servicios conexos? Esto demuestra que no tenía ni la capacidad ni la experiencia para poder cumplir este contrato. Es decir, ¿cómo se aceptó a un proveedor que no puede cumplir con estándares mínimos y termina contratando a otra empresa? Además, aquí se incumple la ley ecuatoriana cuando Dongfang Ecuador subcontrata por más del 30% del valor del monto reajustado. También en este punto de la denuncia, pues se ve que las fechas de los vínculos contractuales entre los intervinientes dan cuenta de una posible estructura premeditada para hacerse con la contratación de la segunda fase del proyecto del Parque Eólico Minas de Huascachaca, excluyendo deliberadamente a las empresas nacionales. Quisiera aclarar la fecha. Quisiera preguntarle, asambleísta, nuevamente asambleísta, no sé si me escucha. No sé si puede subir un poquito el volumen para que pueda escucharme cuando le pregunto, asambleísta. De otra manera, el diálogo se vuelve difícil. L. Gaustro ha señalado que es público y notorio de que no hay proveedores nacionales, de que simplemente no existe la tecnología para la fabricación de turbinas o hélices generadoras, y que lo que se ha hecho es hacer una licitación a nivel internacional en donde se ha escogido al mejor postor en términos de tecnología y precio. Efectivamente, no estamos hablando de esa etapa contractual, estamos hablando de la segunda fase del contrato, que habla, por ejemplo, del transporte y almacenamiento. Y difícilmente podemos hablar que en esta etapa del contrato como transporte no puede existir más de una empresa ecuatoriana que realice dicha actividad. Hay, entendemos, una cláusula que determina el objeto del contrato principal, así como la facultad para contratar el transporte, y esto es lo que estaría impugnando este consorcio noroccidental. ¿Cuáles son las objeciones que se ve dentro de esto? Yo he realizado la denuncia. No sé cuáles son las impugnaciones que usted manifiesta, pero efectivamente en el contrato entre L. Gaustro y Dongfang Electric se combinó que sea esta última quien elija la empresa prestadora de servicios conexos, porque si esta no escogía al proveedor de los servicios conexos, pues perdía su garantía técnica, es decir, hay un condicionamiento. Por eso yo comienzo explicando el primer punto de mi demanda, que es sobre la delegación hecha mediante contrato particular para contratar un proveedor de un contrato público. Y esto es algo que
que llama la atención y que tendrá que ser revisado por la Contraloría. Para finalizar, ¿cómo funcionará este tema? ¿La Contraloría tiene que hacer un juicio de valor de esta demanda o tiene que tratarlo de oficio, de esta excitativa más bien, o tiene que tratarlo de oficio? ¿Se iniciará un proceso de análisis de esta contratación con respecto a Elegaustro? Sí, bueno, el resultado de estas posibles irregularidades lo tiene que determinar la Contraloría. Yo ya lo entregué de acuerdo a los tiempos que pude conversar y entender el funcionamiento administrativo. Tardará unos 20 días en tener una primera respuesta para determinar si necesita o no un examen especial. Y será pues este eventual examen especial también que nos determine si existe irregularidades y responsabilidades sobre ello. Realmente lo que se busca pues no es que se afecte un proyecto que es realmente importante para la provincia y para el país. Lo que buscamos es transparencia y fruto pues de estas irregularidades también eventualmente puede haber inconvenientes en las ejecuciones de la obra y eso tiene, por eso es importante que se aclare y si existe alguna irregularidad que ésta se corrija. En último término, pues, la entidad contratante tendría que rectificar si es que hay algo que esté mal hecho de acuerdo al resultado que dé el examen de Contraloría. Quizás algo más economista podría aclararnos sobre este tema. Es claro que el consorcio noroccidental ha realizado una intensa campaña mediática en Ecuador. ¿Es parte de este cabildeo el contacto con usted o por qué razones usted decidió intervenir tan directamente en este tema? ¿Encontró realmente fuertes presunciones de irregularidades? ¿Y cómo le llegó esto a usted? Bueno, yo soy asambleísta y dentro de mis competencias y de mis obligaciones está la fiscalización. Y hay mucha gente que pues se acerca a mí a presentarme denuncias de diferentes naturalezas. Unas están dentro de mi competencia, por supuesto, otras pues no, pero siempre hago todo lo que esté en mi alcance para poder dar una respuesta a la ciudadanía. Y no entiendo cómo a la ciudadanía pues le sorprende que un asambleísta haga su trabajo. Aparentemente pues están acostumbrados a que la mayoría no lo haga. Y yo estoy realizando mi trabajo con absoluta seriedad y responsabilidad que además me caracterizan en mi vida y en estos 7 meses de labor legislativa. Bien, queremos agradecerle por su atención y su participación en este diálogo. Han escuchado a la economista Marjorie Chávez. Ella es representante en la Asamblea por la provincia de Pichincha por el Partido Social Cristiano.